El número es alto, está más o menos en línea con lo que se venía previendo y lo que venían midiendo las consultoras en las semanas previas incluso. Tal vez el que está un poquito más arriba es el de lo que se llama la inflación núcleo, que es la inflación limpia del efecto de los precios regulados, de las tarifas para simplificar y del tema de los productos estacionales, que dio 2,6, dio más alto. También el otro dato importante era que marzo ex ante, o sea, hace unos meses, era un mes que se esperaba un poco más tranquilo en términos de inflación, porque no tenía tanto aumento de regulados. Y esto tira por tierra esa teoría, digamos, y demuestra cómo la inflación núcleo, aquella que por allá a fin de año habían dicho que la habían quebrado porque se había ido por debajo del 1,5, en realidad, de la mano de esa flexibilización de la política monetaria que hubo a principio de año, que hubo un consenso bastante generalizado de los analistas que consideró que eso estaba injustificado por la evolución de los datos, fue así que esa flexibilización injustificada terminó por resucitar la núcleo, obviamente vía en buena parte el alza que experimentó el tipo de cambio. Ahora, si hablamos de dónde estuvieron los mayores impulsos y empezamos a desglosar un poquito estos números, preocupa en términos en educación, por ejemplo. Ahí está 13,8%. Ahí tiene un componente estacional importante, estamos en marzo, es a donde los colegios aprovechan para aplicar los aumentos en las cuotas, donde también aprovecha para subir un escalón los útiles. Yo te diría, lo más preocupante es lo de alimentos, que viene subiendo fuerte. Pero alimentos y bebidas, en este caso, está en 2,3, está empatado con la inflación, promedio, no está por encima del promedio. Sostenido en ese nivel, y ahí lo que ves, o sea, alimentos es donde uno ve más rápido el impacto de la variación del tipo de cambio, porque en realidad hay una parte de ese aumento del tipo de cambio que los economistas, cuando discutimos el pass-through, el efecto traslado de precios, que es inevitable, que tiene que ver con el tema de los bienes y productos transables. El componente transable, exportable, importable, en el caso de los alimentos es muy alto, digamos. Entonces, ahí se ve muy rápido el impacto de la devaluación de precios. Por eso en estos primeros 3 meses, alimentos, que aparte es el que pesa mucho en el índice, es por lejos el que más pesa, fue tan importante. Claro, ahí tenemos la inflación de marzo, un 13,8% en educación, hogar 4,5%, indumentaria 4,4%. Y alimentos 2,3%. Quiero volver un minuto al tema de educación, que si bien lo que vos decís es totalmente cierto, que estamos en un mes estacional con respecto a la educación, los chicos comienzan las clases, aprovechan a subir las cuotas en este momento. Yo me refería a que es preocupante también porque se ve también que hay muchísima gente que hace un enorme esfuerzo en la clase media por mandar a sus hijos a escuelas privadas justamente para evitar los paros que puede tener la escuela pública, por ejemplo. Sí, igual el rubro educación es un poco más amplio, incluye útiles, incluye más cosas. Pero básicamente eso es lo que pasa cuando uno está dentro de un proceso inflacionario que la Argentina ya lleva muchos años, digamos, estamos intentando salir progresivamente, gradualmente, es que hay determinados bienes que no es que aumentan todo el tiempo, sino que aumentan por escalones. Los estacionales suelen ser ese tipo de bienes. Incluso tenés otro estacional ahí que es indumentaria, que en realidad hace escalones y luego recorta parte de ese escalón. Lo que pasa que, obviamente, la baja luego es inferior a la sube y permanece un escalón más arriba. Pero indumentaria claramente tiene un componente estacional importante y probablemente está aprovechando marzo para ajustar lo que no ajustó en los meses previos. Gaby, ¿qué lectura hace el gobierno con respecto a estos números del mes de marzo? Es un problema económico para el gobierno que se transforma rápidamente ya en un problema político de peso, porque este número es referencia para los acuerdos paritarios que todavía no se cerraron. Tenés muchos que sí se cerraron, es verdad, pero la mayoría se cerró con cláusula de revisión. Cláusula de revisión quiere decir que más o menos en septiembre, octubre, tienen que volver a sentarse empresarios y sindicatos a ver si ese número que acordaron les resulta suficiente para todo el año. Con estos números queda claro que esa cláusula de revisión se va a tener que aplicar, que los empresarios van a tener que dar un plus a ese acuerdo que ya hicieron y que la pauta del 15% va a quedar claramente desactualizada cuando lleguemos al tercer trimestre del año. Y sumado a esto, vos decías, son varios los que ya cerraron, pero faltan algunos gremios muy importantes, bancarios, educación, por ejemplo, Tenemos la semana que viene paro de bancos, martes y miércoles. Tenemos la paritaria de docentes que todavía no se cerró, ni en la provincia, ni en la ciudad. Y esto sin duda que agudiza el conflicto. Así que para el gobierno es un problema.
es un problema económico que no logra resolver, pero que tiene mucho impacto político. Ahora, Gabriel, por otra parte, vos decías que en marzo no estaban las subas que sí vamos a tener en abril, porque uno lo primero que piensa ahora es, ¿qué nos espera entonces para abril? Que sí tenemos suba de servicios, en abril tenemos como mínimo un número muy parecido al que estamos viendo, no la core en el general, sí, obviamente. Probablemente la inflación núcleo core desacelere un poco, porque a partir de marzo el Banco Central lo que hizo fue frenar la suba del tipo de cambio y no permitir que el tipo de cambio sea más, con una posición bastante agresiva, podemos decir, interviniendo directamente en el mercado de cambio y vendiendo reservas, que fue lo que estuvo en la tapa de los diarios. Se terminó, perdóname que te interrumpa, la política de flotación libre. Sí, en realidad el Banco Central tiene argumentos a favor y en contra. El Banco Central hoy lo que está diciendo es, que en parte se verifican los datos, es que seguir permitiendo que el tipo de cambio suba en el corto plazo, sí, impactaría, generaría un mayor impacto todavía al precio de los que ya hubo. No, de acuerdo, pero y que eso no es consistente ni con sus objetivos ni con la trayectoria de estabilización. Me refiero a que discursivamente el gobierno decía que tenía una política cambiaria distinta. Una flotación. Lo que pasa es que en realidad no existe algo así como flotación libre. Flotación libre pura no existe, y en realidad cuando vos estás en un régimen de metas con inflación, se permite, entre comillas, porque no es esa la palabra, pero se permite que vos intervengas ante eventos que puedan resultar disruptivos, digamos, dado tus metas, digamos. Y eso es lo que está haciendo. Yo me movería un poco más atrás, por eso decía, en realidad lo que pasó con el tipo de cambio es una consecuencia de lo que se hizo con la política monetaria antes, no es que es un shock exógeno de tipo de cambio. Entonces, aquel día que se sentaron no hay que perder junto a Sturzenegger y la flexibilización, después las bajas de tasa posteriores, tanto más importantes que esa conferencia del 28. Entonces no hay que perder ese hilo de acontecimiento, digamos. Esto es como, digamos, no hay peor mal que el que uno se elige. El gobierno eligió una cosa y no le terminó saliendo del todo bien, terminó teniendo que intervenir, y ahora, como bien decías vos, la meta del 15% es prácticamente inalcanzable, porque uno se fija lo que tiene que dar los próximos 9 meses la inflación, 0,9% mensual o menos para el 15%, y ya empezamos a, digamos, ya el último rente dio arriba del 20%, el 20% ya es muy exigente también alcanzarlo, que dé menos de 20%. Explícanos qué es el rente. El 20%. El 20%. No, el 20% sí, pero dijiste el relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central, que censa entre las principales, por decirlo de alguna manera, consultoras, cuáles son sus expectativas de inflación para 2018, 2019 y 2020. Ahora, resulta muy importante para determinar, perdóname, realmente... Hoy está arriba de 20. Claro, está arriba de 20. La mediana del último REN, que es marzo, ya dio 20,3. Y probablemente el próximo dé un poco más alto. Con la consecuencia además de la pérdida de credibilidad que va a tener esa meta de inflación, que ya pasó del 12 al 15 y que ahora no se va a cumplir ni siquiera al 15. Claro, claro. Bueno, la meta al 15 ya era exigente, cuando la flexibilizaron seguía siendo exigente, y ellos flexibilizaron la política monetaria. A partir de ese momento era previsible de que esto pasaba. Es más, creo que fue un tema bastante generalizado, de nuevo, en la mayor parte de los analistas. Lamentablemente estamos en este punto. El Banco Central lo que tiene que hacer, el Banco Central y el gobierno, digamos, lo que tiene que hacer ahora es ver a qué está dispuesto a arriesgar, si está dispuesto a arriesgar más el proceso desinflacionario, tan importante para el proceso de estabilización, o no, digamos. Si no está dispuesto a arriesgarlo más, tendrá que ajustar o más la política monetaria. Más? Y en algún momento el Banco Central ahora lo que hace es no baja más la tasa de interés de referencia. Sí. Una posibilidad es no bajarla más hasta bien entrado el segundo semestre y esperar que la tasa de interés real asociada a esa tasa de política monetaria vaya creciendo a medida que pasan los aumentos de precios regulados, se estabiliza el tipo de cambio y la tasa de inflación va bajando. Y que eso vaya incrementando el sesgo contractivo de esa tasa de interés. La otra sería ir al manual de metas de inflación y aplicar una suba en la próxima decisión de tasa. Eso podría ser, digamos. Ahora, para bajarlo un poco más a palabras llanas. El gobierno tenía dos objetivos que entraban en tensión. Por un lado, bajar la inflación. Por otro lado, que haya una mayor reactivación de la actividad económica. Sí, te diría que si esa era la lectura, es errada desde los propios datos oficiales, digamos. Hoy la economía en el primer trimestre te está dando un 4,5% anual. La meta de inflación para poder tener una política monetaria un poco más flexible, poder bajar el tipo de cambio. El objetivo era más por el lado de, si querías, más por el lado del tipo de cambio y el déficit externo que por el lado de la actividad, digamos. Aparte tarda en impactar la variación del tipo de cambio real, que no es persistente a
las pruebas nos remitimos, la inflación ya comió buena parte de esa mejora y se la va a seguir comiendo. Claro, pero acordate que Macri, antes de asumir, dijo, la inflación la resuelvo en 5 minutos. Bueno, eso es un error de diagnóstico inicial que el propio gobierno ya lo reconoció en la conferencia de prensa de cambio de metas y justificó con eso, en parte, el cambio de meta. Claro, eso ya pero lo ahora cambió la meta, gobierno, tampoco va a cumplir la meta, y encima la política monetaria que le iba a permitir reactivar un poco más la economía, tampoco la puede bajar tanto la tasa de interés como hubiese querido porque la tiene que tener atada para que la inflación no se le vaya. Es que la tasa nunca la debería haber bajado, digamos. El único argumento que termina no siendo válido para bajar la tasa era mejorar el tipo de cambio real mirando el déficit externo. Pero eso es, para ponerlo bien llano, es poner la carreta delante del caballo, digamos. El tipo de cambio real es una variable muy endógena, endógena por definición, pero valga la simplificación, es muy endógena y vos no podés usar la política monetaria para modificar de forma sustentable el tipo de cambio real a mitad del río en lo que se llama el proceso de desinflación Pero para bajarlo más todavía. Claro, entonces, ¿qué pasó? Vos quisiste bajar la tasa para mejorar el tipo de cambio real, se te aceleró la inflación, moviste el tipo de cambio nominal, pero el movimiento del tipo de cambio nominal y el ruido que generaste por el lado de las expectativas y de la credibilidad te terminó acelerando el proceso inflacionario y se te comió toda la mejora de tipo de cambio real. Y a la poste tuviste que terminar interviniendo en el mercado cambiario para que no se siga depreciando el tipo de cambio, con todo eso el ruido que genera en tu discurso de flotación, digamos, porque ruido Perdón genera. que te interrumpa, pero son términos muy técnicos. Que no, para bajarlo más todavía, ¿el gobierno, vos pensás que descubrió cuál es la receta para bajar la inflación o está perdido? A ver, la receta está clara cuál es bajar la inflación. El problema es que cuando vos querés bajar la desinflación, cuando vos querés bajar la inflación, tenés que estar dispuesto a pagar costos. Dado como vos pretendés hacerlo. Claro. ¿Enfriar la economía? No necesariamente es enfriar la economía. Pero vos tenés que elegir pagar. En economía no hay nada gratis. Siempre tenés que pagar algún costo. Cuando vos elegís una forma de elegirlo, elegís qué costos vas a pagar. Sí. Si vos tenés claro qué costos vas a pagar y los asumís, podés actuar frente a estos costos, intentar minimizarlo o intentar amortiguarlo con otras medidas. El problema es cuando vos te pones un objetivo y no estás dispuesto a pagar ningún costo. Entonces estás todo el tiempo haciendo malabares para lograr tu objetivo sin pagar ningún costo. ¿Vos creés que lo que le pasa al gobierno ahora es eso? Yo creo que al gobierno lo que le pasó a partir de diciembre es que quiso seguir alcanzando el objetivo que venía buscando sin pagar ningún costo o sin pagar determinados costos que le empezaron a hacer ruido. Y entonces lo que pasó es que terminó poniendo en riesgo el que era uno de sus principales objetivos, que es el proceso de desinflación. Ahora, y ahí estamos ahora. Ahora el gobierno tiene que definir qué tanto valora ese objetivo desinflacionario dentro de su función de objetivo, función objetivo, y tomar decisiones en función de eso y decir, bueno, vuelvo de nuevo al manual en el que estaba y vuelvo a poner todas las tintas con la política desinflacionaria o sigo sui generis llevándolo de acá hasta fin de año a ver lo que termina dando. Ahora, Gaby, vos recién hablabas de reactivación de la economía y no podemos estar ajenos a que en el 2019 tenemos una nueva elección, que después del Mundial se van a... Ya empieza, te diría, el proceso electoral. Exactamente, empieza el proceso electoral, se van a poner a trabajar en eso. ¿Cuán importante es para el gobierno empezar a mostrar resultados económicos? Claro, totalmente, porque vos fíjate, 2016, año no electoral, el gobierno tuvo una pérdida del poder adquisitivo de los salarios, o sea, los salarios estuvieron por debajo de la inflación. 2017 fue al revés. Bueno, el gobierno parece dispuesto a que en este 2018 no electoral los salarios puedan perder un poco contra la inflación, pero en el 2019 no creo que esté dispuesto a eso. Claro que no. Va a necesitar exactamente lo contrario. Va a necesitar reactivar. Aparte, los agentes aprenden, digamos. Si vos este año le haces a los sindicatos que firmen 15% y le generás 20% de inflación, el año que viene, cuando les digas a los sindicatos firmá por 12%, no vas a estar dispuesto, o te va a costar mucho más que firmen al 12%. Este mismo año, como recién decía Gabriel, la mayoría tienen cláusula de revisión, no cláusula gatillo, cláusula de revisión. Y entonces van a tener que volver a sentarse. Vamos a ver de vuelta una discusión paritaria. Y eso también eso te complica. Por eso va a complicar el gobierno está en un momento donde en diciembre redefinió, buscó algo difícil. Yo a veces es como que le intentó pegar a más de una paloma con una sola piedra, digamos. Era un tiro muy difícil, le salió mal. La prueba le salió mal y ahora el gobierno tiene que redefinir si vuelve a las fuentes, digamos, o sigue intentando pensando, porque en realidad la economía se reactivó y la economía está creciendo. Y encima tenemos un Brasil que por lo menos este año cada vez
sigue superando las expectativas en cuanto desde el punto de vista de dinamismo y va a traccionar mucho, digamos. El problema que tenemos es la sequía, que es un tema exógeno, digamos. Sí, o sea, pero es un gran tema. Esa lectura que se hizo a fin de año, que la economía se desaceleraba, los propios datos oficiales terminaron demostrando que no era cierto, digamos. Entonces, ahí tal vez el gobierno también se apuró, le ganó la ansiedad. Está bien, pero acá también la clave está en lo que siente la gente en su casa. Sí. ¿No? Lo que siente la gente cuando llega a fin de mes, cobra su sueldo y después tiene que pagar las tarifas, y las tarifas son más caras, cuando tiene que ir a cargar combustible, y esto le cuesta también un poquito más. La pérdida de poder adquisitivo se lo va a generar la inflación. Por eso te digo, paradójicamente, la pérdida de poder adquisitivo, y es lo que le va a complicar a la gente llegar a fin de mes, hoy por hoy se lo va a generar la inflación, digamos, que es lo que estamos hablando, que es lo que subordinamos a otros objetivos. Entonces, por eso te digo, ojo, digamos, nosotros, esto es un partido largo, digamos, que es salir de donde estábamos sin ningún evento reactivo, sin ninguna crisis por ningún lado. Es un partido muy largo. Es gradual, porque elegimos el camino gradual, porque elegíamos que era el que mejor permitía minimizar el costo social, pero el gradualismo tiene ese problema, digamos. El gradualismo es, digamos, el lado B, dar malas noticias todo el tiempo, porque lo vas haciendo de a poco, bancártela, ser consistente, aguantarte todo el tiempo la tentación de ir por algún atajo, porque eso se va apareciendo todo el tiempo, y a veces se vuelve electoralmente paradójico, porque el gradualismo es ajustar todo en tiempo, incluso en los años electorales, pero nosotros elegimos, el gobierno y la sociedad que eligió al gobierno y después lo respaldó de nuevo el año pasado, eligió ese camino, digamos. Entonces, cuando vos te apartás de ese camino, las cosas no salen. Por eso me vuelvo a algo que dije por la mitad. Es importante saber qué es lo que elegiste y cuáles son las consecuencias de lo que elegiste para poder trabajar sobre eso sin abandonar el camino que te planteaste al principio. Si en algún momento te empezás a desordenar y te mareás y te apartás de ese camino, ahí es cuando tenés problemas. Y eso le pasó al gobierno entre diciembre y marzo de este año, y ahora estamos en el punto de ver qué hace, ¿para qué lado corrige, digamos? Claro, bueno, y sobre todo teniendo, insisto con lo de las elecciones, porque de acá al Mundial vamos a estar igual y vamos a seguir escuchando que suben las tarifas y vamos a seguir escuchando que sube el transporte, porque de a poco se quieren quitar el subsidio, porque quieren bajar el déficit y demás. Pero el gobierno quiere ganar en 2019. Claro, el gobierno no se puede permitir un 2019 económicamente malo, un 2019 con ajuste. Claro, totalmente. El tema es que, bueno, en eso que vos dijiste hay algo en el fondo, que esto tiene cierta circularidad. Vos necesitas subir las tarifas para bajar el déficit, al mismo tiempo necesitas bajar la inflación, las tarifas te complican el proceso desinflacionario, el programa, y vos necesitas crecer para bajar el déficit, porque también es más un plan de congelamiento del gasto real y que el crecimiento pero si sos muy duro con la desinflación, eso te puede complicar el crecimiento. El tema tiene un problema de circularidad, que la apuesta era romperlo con las reformas. ¿Qué fue lo que se complicó en diciembre? Que esas a veces la lectura, el tema de las reformas. Hubo reformas que se frenaron, y ahí es cuando el gobierno entró en una etapa de recalculando y terminó saliendo para este lado. Este lado no salió tan bien, digamos. Cuando hablamos de las reformas, hablamos de la reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma previsional, la tributaria, en este caso, la laboral, que es todo la que el paquete no se de reformas, digamos, que como bien decía Gabriel, este es un año clave porque no es no electoral. Claro. El año que viene ya es electoral y es muy complicado hacer ese tipo de reformas en un año electoral. Entonces, estamos en un momento, a mi gusto, clave desde todo punto de vista. El gobierno entró en una etapa que tiene que redefinir de nuevo y a ver si va de nuevo fuerte con las reformas, y si va de nuevo fuerte con las reformas, este es el año, no el año que viene. Claro. Porque el año que viene es electoral. Es el 2018. Con lo cual, si no es este año, el desvío que estamos experimentando va a ser aún mayor. Abril, entonces, ¿cuánto esperamos para abril? Recién tenemos el dato de marzo y ya queremos el de abril, así somos un 2, también, 3, ¿no? Un 2-3, un 2-4 es muy probable. ¿Sí? Un número muy parecido a este, con una composición distinta, con menos de inflación núcleo y con más de tarifas. O sea que vamos a estar ahí ya en 9 puntos, más o menos. Sí, el año muy probablemente hoy está perfilado para que dé arriba de 20. A menos que haya algún cambio concreto por el lado de la política monetaria, hoy perfila el año para arriba de 20. Muy bien.